liga para lo de los libros, señora Tapia. Sí. So if we didn't get a chance to say hello when you first came in, I'm Melissa Howard and I'm part of your reading team along with my cohort here. Si no tuvieron oportunidad de presentarse anteriormente, la señora que está hablando es la señora Melissa Howard y es parte del grupo de lectura, y también a la señorita Danielle Scribner. And then these lovely ladies are also part of our reading team. You may see them working with your student or in your student's classroom. Las personas que están en la parte de abajo también son personas que están disponibles para ayudar en el equipo de lectura. Okay. Go ahead, Ms. Scribner. Okay, so this graphic just shows the importance of reading at home for 20 minutes or more every night. Esta gráfica enseña la importancia de leer todas las noches 20 minutos o más. Entonces muestran al estudiante A leyendo 20 minutos, al estudiante B por 5 y estudiante C 1 minuto nada más. Entonces usted puede ver el porcentaje de aprendizaje. As you can see, the test scores are a lot better, 90th percentile, a student who only reads 20 minutes a day versus a student who reads 1 minute a day, only scoring in the 10th percentile. So we know that reading is the equalizer when it comes to success. Esto prueba verdaderamente que la lectura tiene éxito, porque en los exámenes se muestra como los estudiantes que leen más les va mejor en los exámenes. So what we're going to go over with you tonight are some things when you are getting kids reading at home. The first is having the resources, setting up a good learning space or reading space for them, setting some goals, and building their stamina. Cosas hay que mantener en mente para cuando leer en casa, es tener recursos disponibles, en este caso son libros, tener un lugar específico para poder leer, tener algunas metas y poder estar leyendo a su nivel. When we talk about students having good fit books or just right books, what we're usually referring to with kids is that they, it's something that they have a purpose or reading for a purpose to read it, that they're interested in it, that they understand it, and that they know most of the words. Lo importante para ver si un libro es adecuado para un niño es que el libro, saber el propósito, que tenga interés, que pueda tener la comprensión y que haya algo que sepa. You will hear your child refer to a color, talking about their reading level. And this is just a chart that shows you by grade level and then the color. But they'll know what their reading level is, and that will help them choose books, especially on bookshelf. Usted quizá esté escuchando a su hijo que diga que está leyendo en un color. Este color significa es el nivel de lectura que tiene el niño. En esta diapositiva se muestran los diferentes colores y el grado correspondiente que debe el estudiante estar leyendo para cuando están cursando ese año. So where can you find books to have your child read at home? We have some different places where you can access those. Aquí puede encontrar los diferentes lugares donde puede encontrar libros disponibles para sus hijos. Ya sea en un programa que se llama Bookshelf, que lo pueden acceder por medio de Clever, ya sea también diferentes aplicaciones en línea o recogiéndolos directamente en la escuela los martes y los jueves. And on Bookshelf, what students will see when they pull it up is the colors. So that will match the color that they were
of their reading level, so that will help them find the books that are a good fit for them more easily. En esta aplicación de Bookshelf, los estudiantes tienen directamente el nivel de lectura en el que están. There are some online apps. Some of them are free, some of them are not. Many teachers have set up an Epic account. So if the classroom teacher has set that up, students can access books through there. Algunos de los libros tienen un costo, pero la mayoría de los libros no. Los maestros han puesto una cuenta específica para en Epic. Es un programa, una aplicación que se llama Epic, donde pueden acceder a libros al nivel de los estudiantes. A couple of other places, there's another called Reading IQ. I believe that takes a subscription. Sora can be accessed through Clever also. And then there's a site called FunBrain, and you can access that for free, and it has a lot of great books at all grade levels. Otro tipo de aplicaciones de las que están hablando en línea que se llama Reading Q. Creo que esa necesita una suscripción. Sora puede acceder eso por medio de Clever, y FunBrain aparentemente también es gratuito. And if you have the slide deck, each one of these, whoops, I did not mean to do that. Each one of these is a link to that particular site. So you can click on any of those and that will take you there. Estas diapositivas tienen ligas directas, entonces si usted tiene en este chat esta diapositiva, si usted con su cursor apunta ahí y oprime, hace un clic, puede acceder directamente a ese sitio web. And if you're wanting your students to have actual books in hand, we've got a couple of great resources. One, our librarian is running a curbside library where you can pick up a bag of books for your student and then return them and get some new books after you've read them. And these are the days and times that that pickup is available. Como estábamos hablando anteriormente, la bibliotecaria está disponible los martes y los jueves para entregar libros al nivel de los estudiantes. De acuerdo al nivel de los estudiantes, obtendrá una bolsa con libros. Entonces son los martes y los jueves a las 10:40, de 10:45 a 12:15, o los miércoles de 4 a 5. And coming soon, we don't have dates yet, but there will also be a book bus that will have some stops where they will be delivering some books. Y también ya pronto vamos a tener un autobús que estará trayendo también libros disponibles para los estudiantes, pero por el momento no tenemos esa información. And then our reading team will also, we don't have it started yet, but that's our next on our to-do list. We'll be putting together some book bags that we can get to students based on their specific levels, or some checkout. And then as students meet goals, we're going to try to continue with our bookstore where they can earn some books. También este grupo de lectura vamos a poner bolsitas disponibles para los estudiantes de acuerdo a su nivel de lectura para que los puedan llevar a casa. Y también va a haber una biblioteca disponible con libros que los estudiantes se puedan llevar a casa o que los puedan ganar. Okay. All right, Mrs. Scribner. Okay, this next portion is about setting up a learning space. And one thing we know is when students have a space that's dedicated to just reading or just learning, they do a lot better with focus. En esta diapositiva se habla de un espacio específico designado para el estudiante, que no tenga distracciones, donde no haya televisión que esté prendida, un lugar cómodo y que tenga buen acceso de luz y que tenga obviamente libros disponibles. I know for my son, it's important that we have the same space every day that's got all of his materials and it's cozy, where I can get to him easy and help him if he gets stuck on something, but that he knows is like just for reading.
Para mi hijo en particular, tengo un espacio específico. Él sabe que siempre es su espacio en el mismo lugar y que si se queda atorado o tiene algún problema, puede preguntar, pero siempre es un espacio específico para hacer eso. And the next kind of goal we want to talk about is goal setting. And goal setting is really important because when students know what they need to work on, they're often more able to do that and actually make progress more quickly when they know their goal. También para ir avanzando en lectura es importante tener metas, fijarse algunas metas porque también cuando van logrando esas metas es una forma de progreso y es un incentivo para los estudiantes. So sometimes we'll give them a time goal where they read for a certain amount of time or maybe a number of pages. Sometimes maybe a strategy like getting your mouth ready for the first sound. But having them know their goal can also help you prompt them, say, what are you working on? Do you remember what your goal is? Let me help you with that. Algo que los maestros ven que es importante hacer es tener en las metas. Y puede ser una meta de tiempo o puede ser una meta de cierto número de páginas que puedan leer o alguna estrategia. También diferente variedad de libros y nosotros como maestros les hacemos la pregunta a los estudiantes, ¿cuál es la meta el día de hoy? ¿Cuál es el propósito del día de hoy? Y casi siempre funciona con los estudiantes. All right. One of the things that we talk to with students is building their stamina, their reading stamina, and that's just being able to stay focused for a long period of time without getting tired or giving up. Go ahead. Una de las cosas que hablamos en cuestión de lectura es pues construir músculo, es decir, que por cuánto tiempo se pueden mantener enfocados leyendo. So the recommendations that we have for stamina by grade level, the first number you see is kind of where we'd like them to be looking at about January, and then the second number is by the end of the year. El número que están viendo aquí en la pantalla, el número de minutos, es el primer número es donde están en enero y el último número que están viendo es donde tienen que estar para el fin de año. So for kindergarten, we're looking at 5 to 10 minutes. Para kinder estamos viendo de 5 a 10 minutos. First grade, 10 to 20 minutes, and second grade, 20 to 30 minutes. En primer grado estarían leyendo de 10 a 20 minutos. En segundo grado de 20 a 30 minutos. For third grade, 30 to 40 minutes. Fourth grade, 40 to 50, and fifth grade, 50 to 60 minutes. En tercer grado estarían leyendo a 30 a 40 minutos, cuarto grado a 40 a 50 minutos, quinto grado 50 a 60 minutos. Okay. And especially in the beginning, you can break that up a little bit, but the idea is to get to where they can read continuously for that amount of time eventually. La idea es de que puedan leer por esa cantidad de tiempo continuo, pero si no se puede hacer al principio, está bien si lo pueden hacer por cierto periodo de tiempo y después otro periodo de tiempo para que puedan tener ese número de minutos. All right. And that's what we have for you. Were there any questions that anyone had that we can help you with? Esta es toda la información que tenemos para ustedes. Si tienen alguna pregunta, este es el momento para hacerlo. Yo sí tengo otra pregunta. Como por ejemplo de los libros que dice que ya van a estar listos y todo, pero como yo que hablo en español, ¿me van a dar libros en español para leerle? ¿O yo nomás le tengo que dar imaginación con los dibujos o cómo? Okay. She is asking that when the books are going to be ready, so are you going to be providing books in Spanish so that mom can help read in Spanish, or should she just try to interpret the
the pictures. And I don't know, Mrs. Scribner, but I would imagine, especially if we checked in with our librarian, some of the book bags that for the curbside pickup, I know that we do have books in Spanish in our library, so we could make some bags. And then I believe, I'd have to double check, I think some of the apps, they have books both in English and Spanish, but we can definitely look at putting together some more resources too. Ella está casi segura que tienen libros disponibles en la biblioteca en español para que los vayan a recoger en la bolsita, pero se va a asegurar que tengan ese recurso. También dice que en las aplicaciones en las que habló anteriormente, como Epic y esos, y Bookshelf, tienen disponibles libros en español. Pero ellas van a hablar para poner algunos recursos para ustedes. Pero como ahora mi duda, o bueno, ¿cómo le diré? Por ejemplo, si yo le enseño a leer en español, ella es una niña de kindergarten, ¿cómo le haría yo para que ella aprenda a leer en inglés? ¿Y cómo voy a saber su nivel de lectura? Okay. Mom seems to be conflicted about teaching the kindergartner to read in Spanish, and how is that kid going to learn to read in English, and how would she know the level in which the kid is reading? So whether it is in English or Spanish, working with your child on reading is going to benefit them. The skills that they build learning to read will eventually translate as they become stronger in either language. So I would encourage you, yes, to read with your child in Spanish. And we can also, if they primarily read in Spanish right now, we can also assess in Spanish and get reading levels in that case as well. Señora, lo importante aquí es leer. Entonces puede leer en inglés o en español, porque ese tipo de habilidades se transfiere de inglés a español. Entonces ellos verdaderamente la animan a usted a que siga enseñándolos a leer, aunque sea en español. Eventualmente esa información se va a transferir directamente a inglés, y yo también puedo corroborar eso porque mis hijos igual han estado aprendiendo inglés de esa forma. Ms. Howard, sorry, this is Miriam. I think also they're at least through, oh my God, I just lost the name, Epic. There's the read where the kids could have them be read. The read to me. Right. So I think if even Ms. Tapia sat down with, her little one, just even if it's reading to, the child, at least it's sitting together and, at least she knows that she's sitting through it. I think that I know that with my first grader, because, reading was highly interrupted, that kind of helps. And so then at night I do, kind of practice reading. So I don't know if there's an older child that can kind of sit down for like maybe the 10 minutes. But I think Epic really helps with that. And I think if I'm understanding Mrs. Tapia's question, it's more of like her kid does speak English. And so she wants to just make sure that she's practicing, the English language and reading. But I think Epic might be a great resource, at least for the youth. I know that might at least be a little bit more helpful. La señora Meneses Ríos está hablando de que en la aplicación de Epic hay la opción de que que la aplicación le esté leyendo al estudiante. Entonces, creo que las letras o la oración o las palabras están subrayadas de alguna forma, entonces ese programa va leyendo con el estudiante. Entonces, si ya sea usted o alguna otra persona que se pueda sentar con el estudiante para enseñarle cómo funciona ese programa también. Were there any other questions? ¿Alguna otra pregunta? No, todo está bien. Okay.
And feel free to email us or contact us if you need further help or resources. We can help with that. One of the things I'll make sure we'll work on is looking and finding some more of the Spanish resources too. La señora Howard quiere que usted sepa que en cualquier momento usted se puede comunicar con ellos por medio de email o en la forma en la que guste. También ellos van a estar trabajando, este grupo, la señora Howard y la señora Scriber, van a estar trabajando en recursos de lectura en español. Well, thank you all for coming tonight and spending time with us. We really appreciate you making the time to come and check in, and hopefully we've given you some resources that'll be helpful. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Espero haberles dado algunos recursos que les puedan ser útiles después. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches. Thank you, everyone. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you so much.